Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de su canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, con esa energía contagiosa que siempre me llena de motivación. Espero que anden todos muy bien, con el corazón rebosante de ilusión y listos para sumergirnos en una noticia que, créanme, va a hacer vibrar las fibras más sensibles de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un susurro que se ha convertido en un clamor, un reencuentro que muchos soñaban, y que parece que finalmente se ha hecho realidad. Así que prepárense porque lo que les voy a contar hoy tiene un toque de magia, de promesa cumplida, y por supuesto de mucho, mucho corazón. Y antes de que me lancen el primer comentario preguntando qué va a pasar, les digo, quédense hasta el final, porque la historia se pone cada vez más interesante y estoy seguro de que vamos a descubrir juntos muchos detalles fascinantes. Y si todavía no lo han hecho pero les gusta lo que hacemos por aquí, lo que compartimos y el ambiente que creamos juntos, les invito, con todo el cariño del mundo, a que se suscriban a este canal. Es un gesto pequeño para ustedes, un simple clic, pero para nosotros significa el mundo, porque nos da el impulso necesario para seguir trayéndoles las historias más jugosas, los temas que a ustedes más les importan y mantener viva esta comunidad que tanto valoramos. Así que denle a ese botón de suscribir, fortalezcan nuestro vínculo y activen la campanita para que las notificaciones les avisen de todo lo nuevo que compartimos. Vamos directos al grano porque sé que la intriga ya debe estar a flor de piel, picando como un cosquilleo en las puntas de los dedos. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Y sí, están pensando bien, sus instintos no les fallan. Estamos hablando de dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de química en pantalla, de miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, y de una conexión que trascendió la ficción para instalarse en el corazón de millones de espectadores. Sí, amigos, estamos hablando de Asterisco Yaman y Demet. Juntos de nuevo. La promesa cumplida. Sé que muchos de ustedes suspiraron al leerlo, otros tal vez aún no se lo creen del todo, la incredulidad se dibuja en sus rostros. Y es normal. Después de Erkencicus, esa telenovela que nos conquistó a todos con su humor inteligente, su romance desgarrador y la química explosiva de sus protagonistas, los fans soñaban con volver a verlos compartiendo escenas, con esa chispa que solo ellos parecían tener la habilidad de encender. Y parece que ese sueño, el de tantos seguidores a lo largo y ancho del mundo, se ha materializado, saliendo de las fantasías para posarse en la realidad. ¿Pero cómo ha sido esto posible? ¿Qué hay detrás de este supuesto reencuentro que ha encendido las redes y los foros de discusión? La noticia ha corrido como la pólvora, alimentándose de cada comentario, cada rumor, cada indicio. Ha resonado en las redes sociales, se ha debatido en foros de fans y ha llegado a los rincones más especializados del universo de las series turcas. Se habla de un nuevo proyecto, de una colaboración que tiene a todos revolucionados, expectantes, analizando cada pista. Y es que, seamos sinceros, la expectativa es altísima, estratosférica. Cuando dos actores logran esa conexión tan especial, esa facilidad para hacer creíble cada mirada, cada gesto sutil, cada palabra cargada de significado, el público se engancha de una manera única, profunda, casi visceral. Y Yaman y Demet con Erkencicus lo lograron con creces. La historia de Candy Beat y Sanemein se metió en nuestros corazones de una forma que pocos logran, y muchos nos quedamos con esa punzada de «quiero más», con esa sensación de que su magia merecía ser revivida y explorada. Hemos visto pasar muchos rumores a lo largo del tiempo, especulaciones que nacían de la esperanza, deseos expresados con fervor por los fans en cada rincón de Internet, en cada tuit, en cada post. Se creaban escenarios hipotéticos, se imaginaban nuevas historias. Pero ahora parece que hay algo más concreto, algo que va más allá de la mera especulación. Las fuentes, aunque todavía hay que tomarlas con la debida cautela porque en este vertiginoso mundo de la fama nunca se sabe con certeza hasta que no es oficial, apuntan a que este reencuentro no es una casualidad del destino, sino una decisión profesional bien meditada, una estrategia que busca capitalizar esa conexión tan querida por el público, esa alquimia actoral que cautivó a millones. Se rumorea con cada vez más fuerza y convicción, que un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, con sus temporadas y desarrollo, o quizás incluso una película que dejaría una huella imborrable, los tendría de nuevo trabajando juntos. Imaginen la posibilidad, la pura emoción de verlos bajo una nueva historia, explorando otros géneros, enfrentándose a nuevos desafíos, o tal vez retomando esa esencia que tanto amamos. Con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido desde entonces, enriqueciendo sus interpretaciones.
Y es que piensen por un momento en el impacto monumental que tuvo Erkenci-Kuş. Fue un fenómeno cultural, un éxito rotundo que conquistó audiencias no solo en Turquía, su país de origen, sino a nivel internacional, cruzando fronteras y idiomas. Y gran parte, si no la mayor parte, de ese éxito apabullante se debió, sin lugar a dudas, a la química palpable, casi eléctrica, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa manera de mirarse, de reaccionar el uno al otro, de complementar sus energías, creaba una atmósfera mágica, envolvente. ¿Quién no recuerda esas escenas cargadas de tensión romántica que nos dejaban sin aliento, de diálogos ingeniosos y chispeantes que sacaban carcajadas, y de momentos tan emotivos que te hacían suspirar con el corazón encogido? Esa conexión era real, o al menos, ellos lograron hacerla parecer real de una manera excepcional, transmitiendo una autenticidad que resonaba profundamente con el público. Y es precisamente esa magia inconfundible, esa chispa que solo ellos dos parecían encender, lo que los fans desean revivir con una intensidad insospechada. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que genera más debate y especulación, ¿en qué tipo de proyecto estarían trabajando? Los rumores más insistentes, los que parecen tener más peso y credibilidad, sugieren que podría ser una serie dramática, explorando quizás un lado más maduro de sus personajes, situaciones más complejas. O tal vez una comedia romántica que vuelva a sacarles ese brillo especial, esa ligereza que enamoró a tantos. Lo importante, lo verdaderamente emocionante, es que la oportunidad de volver a verlos juntos abre un abanico de posibilidades fascinantes, un lienzo en blanco lleno de potencial. ¿Será una historia completamente nueva, que los presente en roles inéditos y desafiantes? ¿O será algo que conecte de alguna manera con el legado de Erkenci-Kuş, quizás una continuación espiritual o un guiño a sus personajes más queridos? Personalmente me inclinaría por algo que permita explorar facetas diferentes de su talento actoral, que los saque de su zona de confort y les permita crecer como profesionales, pero sin perder esa esencia que los hizo brillar, esa conexión genuina que enamoró al mundo. Es importante recordar, y no perder de vista, que desde Erkenci-Kuş ambos han forjado carreras sólidas y exitosas, participando en otros proyectos que han demostrado su talento individual y su evolución como actores. Can Yaman ha explorado diferentes géneros, ha protagonizado series que lo han llevado a conquistar audiencias internacionales, convirtiéndose en un ídolo para una legión de fans en todo el mundo. Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su talento en distintas producciones, consolidándose como una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Esta trayectoria individual, sumada a la experiencia que han acumulado en cada uno de sus proyectos, solo puede augurar cosas extraordinarias para un posible reencuentro profesional. Imaginen la evolución de sus interpretaciones, cómo han crecido como actores, cómo han refinado su arte, y cómo esa madurez puede enriquecer de manera exponencial una nueva colaboración. La sinergia entre dos artistas que han evolucionado por separado pero que comparten un pasado tan exitoso es una fórmula mágica para el éxito. La noticia de este posible reencuentro ha generado, como era de esperar, un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fans han expresado su entusiasmo desbordante, su emoción palpable y su esperanza renovada. Se han creado hashtags que inundan las tendencias, se han compartido fotos y vídeos de sus momentos más icónicos en Erkenci-Kuş, reviviendo la magia, y se ha desatado una ola de optimismo y expectativas sin precedentes. Es un claro reflejo de cuánto significó esa serie y esa pareja para el público, cómo se inmortalizaron en la memoria colectiva. La industria televisiva, siempre atenta a las tendencias y a la demanda del público, sabe que hay un mercado enorme esperando ansiosamente para verlos juntos de nuevo, y parece que esta vez, esa demanda popular, ese anhelo colectivo, podría ser escuchado y satisfecho de forma definitiva. La frase la promesa cumplida que acompaña a esta noticia, no es solo un eslogan pegadizo. Para muchos es la materialización de un deseo profundo, la respuesta esperada a años de anhelo, a la nostalgia de aquellos momentos que nos hicieron suspirar. Es la sensación de que a pesar del tiempo transcurrido y de las trayectorias individuales que cada uno ha seguido, esa conexión especial, esa chispa que los unió en pantalla, ha permanecido latente, esperando pacientemente una nueva oportunidad para brillar con más fuerza. Y esta oportunidad, al parecer, ha llegado, lista para ser aprovechada. Por supuesto, como mencioné al principio, es fundamental ser cautelosos hasta que todo sea oficial, hasta que los comunicados de prensa y los anuncios lleguen de fuentes fidedignas.
En el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar rápidamente, los proyectos pueden surgir y desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la fuerza de los rumores, el creciente número de fuentes que se van sumando y el clamor popular que resuena en cada rincón de Internet hacen pensar que esta vez, la promesa se está cumpliendo de verdad. Los productores y las cadenas de televisión son perfectamente conscientes del potencial que tiene este dúo, de la devoción de sus fans, y un proyecto que los reúna sería, sin lugar a dudas, un acierto asegurado en términos de audiencia, expectación y repercusión mediática. Es una apuesta segura que promete cosechar grandes frutos. Así que, mis queridos amigos, la invitación está hecha. A estar atentos, a seguir de cerca las noticias que vayan surgiendo, a no perder detalle de los movimientos en la industria, y sobre todo, a prepararnos para lo que podría ser uno de los reencuentros más esperados de los últimos tiempos en el mundo de las series. La posibilidad de ver a Yaman y Demet juntos de nuevo compartiendo pantalla, llenándonos de emociones, nos llena de una ilusión indescriptible. Y es una prueba más de cómo las historias y los personajes pueden dejar una huella tan profunda en el corazón del público, que el deseo de verlos continuar trasciende la ficción. Es la magia del cine y la televisión, esa capacidad de crear conexiones que trascienden la pantalla y se convierten, de alguna manera, en parte de nuestra propia vida, de nuestros recuerdos, de nuestras esperanzas. Y ahora, después de haber compartido esta noticia tan emocionante y esperada con ustedes, quiero saber su opinión. La caja de comentarios está abierta para ustedes. ¿Qué les parece este posible reencuentro? ¿Les genera tanta ilusión como a mí? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos juntos? ¿Creen que será una nueva historia que nos sorprenda, o tal vez algo que nos traiga dulces recuerdos de sus personajes más queridos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo. Y si disfrutaron de este vídeo, de la noticia que les he traído hoy, de la energía que hemos compartido, no olviden darle un buen me gusta. Un simple clic suyo, un pulgar hacia arriba, nos ayuda un montón a que este contenido llegue a más personas, a más fans que podrían estar esperando esta misma noticia. Y si creen que a algún amigo o familiar le encantaría saber de esto, compartan este vídeo sin dudarlo. Hagan que la alegría se multiplique. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado, este es el momento perfecto para unirse a nuestra gran familia. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan las próximas sorpresas, los próximos debates y las historias fascinantes que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por su fidelidad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la ilusión de este reencuentro nos acompañe. Hasta la próxima.